Hola, Miss, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero Bien, Miss. que la salud esté, pero así, perfectamente. Bien, vamos a esperar que entren un poco más de compañeros porque voy a explicarles cómo, en qué consiste la evaluación, ¿no? Que ustedes ya seguramente lo están subiendo a la plataforma. Entonces ustedes van a tener una semana para presentar esa evaluación. ¿Ya? Entonces quiero que estén muy claritas en lo que van a hacer, ¿no? Para que no tengan dudas, ¿no? Ni no tengan ningún problema para poder elaborar, ¿no? Y todos terminemos con un 21, ¿no? 20 por cumplimiento y uno por su dedicación. Entonces, Gracias, Miss. Gracias, Miss. eso es lo que nosotros queremos, que todos ustedes hayan aprovechado, ¿no? Todo lo que hemos trabajado para que puedan hacer una buena evaluación, ¿sí? Entonces, pero mientras llegan las compañeras vamos a hacer algo más de este curso, ¿no? Porque lo importante es que nosotros aprendamos o simplemente sabemos nosotros cómo expresarnos oralmente, sin embargo vamos a ir conociendo algunas situaciones más que tanto a nosotros como a nuestros estudiantes nos permitan desarrollar pues las habilidades orales, ¿no? Entonces, como yo les decía, aquí yo tengo compañeros que participan, solamente llegamos a veces hasta 50, 55 ¿no? Conectados, pero sin embargo de los cuales solamente 10 participan, ¿no? Máximo 12. Entonces hay una gran diferencia. Yo quisiera saber el por qué, ¿no? ¿Será que somos tímidos? ¿Será que no podemos expresarnos? ¿O simplemente pues no sabemos cómo decir lo que quiero expresar? Entonces, para eso es este curso, ¿no? Para que nosotros tengamos esa habilidad de podernos expresar en cualquier espacio, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Con todo tipo de interlocutores, ¿no? Entonces no tengamos temor a hablar, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa así pequeñita, ¿ya? Para ir avanzando. A ver, vamos a ver.
Entonces vamos a hacer esta parte, ¿no? Más o menos a las 7, 7:10 empezamos con la explicación del trabajo que van a realizar, ¿ya? Sobre la evaluación. Así es que es sencillo, no creo que ustedes son tromes, ¿no? Entonces lo van a hacer así en un 2x3. Listo, hoy día vamos a hablar sobre las técnicas comunicativas, aquellas técnicas que a nosotros nos permiten o nos van a permitir, ¿no? Conocer y aparte de podernos nosotros enfrentar asertivamente en cualquier lugar, en cualquier espacio, ¿no? Con cualquier tipo de público y vayamos perdiendo ese temor, ¿no? Ante cual a veces nosotros nos dicen, vas a hablar y comenzamos a sudar, las manos nos tiemblan, nos sudan, nos ponemos rojitos, ¿no? En muchos de nosotros se nos encienden los cachetes y, y perdemos a veces también oportunidades, ¿no? Por ejemplo, los que ya salimos al mundo laboral, cuando nos van a hacer la entrevista, ¿no? Tenemos miedo de enfrentarnos con la persona que nos va a hacer la entrevista, tartamudeamos, ¿no? Y sudamos y eso a veces nos quita puntos, entonces nosotros tenemos que ir dominando eso para poder nosotros salir pues bien de cada una de las situaciones que se nos presente, donde tenemos que hablar, donde tenemos que dialogar, ¿no? A veces somos buenos, o sea, hemos visto, ¿no? Que muchas personas cuando se enfrentan en un lío, ahí somos geniales, ¿no? Nos sale de todo bien, qué fácil. No, y será pues porque se nos viene la adrenalina y eso hace que nosotros pues actuemos, pero más que todo por impulsivamente, ¿no? Sin el razonamiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber actuar, ¿no? Para eso hay algunas técnicas de comunicación o que hoy vamos a empezar y en la siguiente clase vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado cómo es el proceso de la comunicación, ¿no? Entonces, frente a ese proceso, nosotros hemos visto también que hay dos tipos de comunicación. A ver, ¿alguien me recuerda cuáles son esos tipos de comunicación? Ustedes saben que ahora va a hablar, ¿no? Vamos a hablar. A ver, Zuli, dime, ¿cuáles son esos tipos de comunicación que hay, que existen? Zuli. Allá. Ya estamos, a ver, Zuli. A ver, Evani. Evani, no te asustes, hija, si no sabemos, sí, Evani, no se preocupe. Si no Muy sabemos, buenas noches. Los hablemos lo tipos que de sabemos. comunicación que hay son la verbal y la no verbal. Exacto, Evani, por supuesto, muy bien, sí, ¿no? Muy bien, Evani, muy bien. Entonces, eso es lo que... Hay una comunicación verbal y una no verbal, exactamente, ¿no? ¿Y cuál es la comunicación verbal? A ver, Eliana, que ya está levantando la manito. A ver, Eliana, dime. Muy bien, Miss. Hola, Miss. Buenas noches. Buenas Espero que noches, el día de ayer Eliana. usted habrá celebrado su día, ¿no? Con toda su familia. Ahora Muy bien. yo solamente celebro con mi hija porque estamos las dos atrapadas aquí y nosotros estamos en esa, bajo ese lema de cuidarnos. Y si me cuido yo, Usted sí se cuida bien. cuidamos al otro también, ¿no? Entonces, casi no nos reunimos, no hacemos reuniones, saludamos por teléfono, todo eso, pero no nos reunimos aún todavía, ¿no? Sí, necesita, hay que cuidarnos porque Sí. se nos viene la tercera ola y es más fuerte.
sí, esa tercera ola dice que está bien brava, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Entonces todavía estamos en eso, así es que los festejos lo dejaremos pues para cuando ya tengamos Ya la para el año, Miss. claro, y ahí bien festejado, ¿no? El Día del Maestro. De repente ya junto con ustedes, ya egresadas de aquí del instituto, ¿no? Y ya celebraremos juntas, Sí, ¿no? maestra. Ajá. Así tiene que ser. Muy Ya, bien. Misita, respondiendo a la pregunta, la comunicación verbal es la comunicación que nosotros nos damos. Por ejemplo, ahorita estamos comunicando, usted nos está comunicando cómo has celebrado el día de ayer, el día del maestro, ¿no? Ajá, Eso es la comunicación verbal o comunicación oral. Es ajá. el diálogo que intercambiamos las personas, ¿no? Hablando. Sí, exactamente, ¿no? Es todo aquel, los sonidos que sale de nuestra voz, ¿no? Esas son las palabras, ¿no? Todo eso es la comunicación verbal, porque es lo que estoy expresando, ¿no? Son las ideas. Muy bien, a ver, Rosalinda, la comunicación no verbal, ¿qué es? Buenas noches, Miss. Bueno, Buenas. la comunicación no verbal es aquella en la que se utilizan gestos, imágenes, sonidos para emitir un comunicado, para expresar lo que nosotros queremos dar a entender. Claro, ¿no? O sea, a veces estoy hablando, pero mis manitos están moviéndose, ¿no es cierto, no? O Ajá. mis ojos a veces cuando digo algo bonito, los ojos se alegran, mi rostro se ilumina, ¿no es cierto? Entonces, es eso, ¿no? De que a la comunicación verbal siempre le acompaña la comunicación no verbal, ¿no? Y a veces esa comunicación verbal dice mucho más lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿No? A veces decimos, ¿no? Estamos hablando y yo estoy diciendo, sí, somos felices, pero sin embargo con el ceño fruncido, ¿no? Entonces, el que me está viendo dice, uy, ¿esta está feliz o qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso también, que la comunicación verbal, nosotros decimos, no significa mucho, sí significa según los lingüistas, el 60 o del 65 al 80% la comunicación no verbal es la que comunica más, es la que comunica más. Entonces, porque tú estás afirmando, negando lo que tú estás hablando con las expresiones. ¿No? Pero a veces somos un poco, pues ya decimos, por ejemplo, ahora, ¿no? Democracia, democracia, pero sin embargo nos están mandando los tanques, ¿no? A eso vamos también, ¿no? ¿Qué tal comunicación no verbal, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que nosotros como personas, todo de nuestro cuerpo está hablando junto con nosotros. Los ojos, la boca, el rostro, las manos, ¿no? El mismo cuerpo, la postura que uno tiene, ¿no? Ya está diciendo algo. Por eso nosotros tenemos que saber manejar esas posturas también, ¿no? ¿Ya? Entonces, de repente estoy yo llorando. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien, pero estoy llorando, ¿no? Entonces, a esas cosas, ¿no? Entonces, a veces no queremos reconocer que la comunicación no verbal no dice nada. Sí, dice, y dice mucho, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que saber manejar adecuadamente cuando yo estoy frente a alguien. ¿Están entendiendo, chicas? Porque después cuando les explique el trabajo, ustedes, parte de eso es parte de la evaluación, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que conocer, saber cuándo, cómo expresar, para que nosotros también podamos ver todo eso en lo que van a hacer, ¿ya? Después cuando les explique ya ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuáles son los problemas actuales que existen en nuestro medio? ¿Ya? Dice, no se sabe escuchar a los demás. A ver, Mariluz quiere participar. A ver, Mariluz, dinos tú, ¿por qué decimos que en esta época no se sabe escuchar a los demás? Mis buenas noches, disculpe por la tardanza. No La pregunta es, ¿por qué decimos
que no sabemos escuchar a los demás. Ajá, Esa era la dice, pregunta. hoy en día, es un problema actual, ¿ah? Sí, Miss, yo creo que a veces es por falta como dice, de una buena convivencia, ¿no? También, claro. No hay acuerdos, muchas veces por falta de valores, también podría ser, por falta de comunicación, por falta de información, porque si uno se informa, ¿no? Entonces va a estar también con mayor facilidad de poder comunicarnos, de poder expresarnos. Exacto, ¿no? Y entonces vamos a evadir de repente, como no sé mucho, entonces evado a la otra persona que está queriendo conversar, dialogar con nosotros, ¿no? A ver, Isaida, a ver también Isaida que está con su... Gracias Mariluz. Isaida que está con la manito levantada. A ver, vamos Isaida. ¿Alguna otra razón por las cuales hoy en día no tenemos dificultad para escuchar a los demás? Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Miss, al respecto podría decir yo, ¿no? Que sucede en eso en muchas circunstancias. He visto eso, ¿no? Cuando hay alguien que está hablando, una segunda persona o una tercera persona quiere saber más a veces. Por Ajá. encima de la persona que está explicando, quiere saber un poco más, se empieza a ponerse por encima, mejor dicho, ¿no? Eso yo le considero una falta de respeto. Pero Ajá. esto, ¿a qué se debe? Tal vez no ha tenido una buena formación en el hogar desde pequeño y y ahora, en la actualidad, eso es lo que está reflejando en esta persona, ¿no? Entonces, a base de esto, yo considero nosotros como educadores, que vamos a hacer más adelante, debemos tener bastante en cuenta esto también para con los niños pequeños que formamos, incentivarles los buenos principios, los valores, el respeto, todo ello, Miss. Gracias. Gracias, Isaida. Sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro espacio en el cual estamos nosotros compartiendo nomás, ¿no? A veces alguien está hablando y otra persona abre su micrófono e interrumpe, ¿no? Nos damos cuenta cómo se interrumpe, entonces se hace un alboroto, entonces no dejamos de escuchar. Miren todas esas formas que nosotros vamos reconociendo en nuestras interacciones, ¿no? Con los otros. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de ese reconocimiento tenemos que ir tomando acciones que nos ayuden a llevar una comunicación adecuada, ¿no? Y otra cosa que hoy en día el mundo está girando parece más rápido, ¿no? Entonces nosotros andamos pero más ensimismados en uno mismo que a veces ya no queremos interactuar con los otros, ¿no? Entonces el mismo mundo, el mismo ritmo de vida nos está llevando por un camino donde vamos con el tiempo nos vamos a volver, creo, muy individuales. Por ejemplo, la tecnología también, ¿no? Tú vas a una reunión, a una fiesta, a una reunión de amistades, ¿no? Entonces todo el mundo está con el celular. Ya no están dialogando, conversando como antes, ¿no? Y que haciendo las bromas y conversando y contándose la vida ¿no? La vida entera. Y ahora ya no, ¿no? Todos están bien ahí metidos en el celular, donde la comunicación ya es, el interactuar pues ya no es tan necesario pareciera, entonces, pero sí, el ser humano es eminentemente social y por lo tanto la conversación. Chicas, un momentito, por favor, ya voy a contestar una llamada urgente. Seguimos. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, Ya, Lo escuchamos. ya. Entonces, hablamos en ese sentido, ¿no? Si no, me van a disculpar que era una llamada muy urgente. Ya, así nomás no hago esto, mil disculpas. No se Entonces, preocupe, maestra. ya.
Listo, estamos en esa situación. Ahora el otro problema es, dice, se está más pendiente de las propias emisiones. ¿Qué significa esto? Que estamos más pendientes de las cosas nuestras, de las cosas propias. Yo lo que les decía, no estamos en un mundo tan donde las cosas cambian a una velocidad, ¿no? Y nosotros no nos alcanza el tiempo para poder estar al día en todo. Entonces eso nos está volviendo un poco más, que nos alejemos de las otras personas, ¿no? Y, y la comunicación en esta forma de hacer, de estar en este contexto, pues no nos permite estar interactuando permanentemente, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo todos están metidos en una computadora y si te ven conversando es que ya no estás, ya no estás realizando tu trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas están afectando un poco, ¿no? Y ese es un problema actual, pero de alguna manera tenemos que nosotros ir encontrando otras posibilidades. Por ejemplo, hoy en día el papá y la mamá trabajan y los hijos ya se quedan en la escuela, en la casa o en la escuela, y ya no hay esa relación, ¿no? Ya no hay esos momentos de compartir entre padres e hijos. Pues esta pandemia nos ha ayudado a que estemos más unidos, ¿no? Porque ya no salimos. Pero en una situación normal se está perdiendo la comunicación, por ejemplo, entre los padres y los hijos, ¿no? Lo que veíamos en un problema en el otro curso, ¿no? Entonces, eso también es otro problema, ¿no? Dice, escasa puesta en común de los hechos o situaciones. O sea, generalmente ahora ya no hay tiempo para reunirse, como no hay tiempo para reunirse, las decisiones generalmente se toman, pues cada uno toma la decisión que mejor le parece, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día en las escuelas, de ver que cada uno tomaba sus propias decisiones, cada uno hacía lo que mejor le parecía y creo que todos lo hacen con buena intención, por eso se está promoviendo la integración de las comunidades profesionales de aprendizaje, donde todos los docentes y todos los que están dentro de la escuela se reúnen para tomar decisiones, ¿no? Porque eso de ser de forma individual, yo por mi lado y tú por tu lado, no sale, o sea, no estaba dando los resultados esperados, ¿no? Entonces, por eso se dice, hay un problema, se identifica y vamos poniendo las soluciones o vamos tomando las acciones más pertinentes para mejorar, ¿no? No se comparte, dice, con los demás. Sí, pues, hoy en esta situación de que estamos actual es válido, ¿no? Porque no podemos ir por aquí, por allá, compartiendo con todos porque corremos el riesgo de contagiarnos, pero en una situación de normalidad, entonces tenemos que aprender a dialogar, ¿no? A tomar acuerdos para que lo que nosotros hagamos sea, pues, satisfactorio para todos, ¿no? Pero ¿qué papel juega la comunicación en esa, ¿no? En esa toma de decisiones? Así es que, chicas, tenemos que hacer todo porque esto sea, nosotros mismos, desde nuestra formación, tenemos que ir promoviendo, que comunicarnos, hablar, buscar esos espacios de conversación, esos espacios de diálogo, para poder nosotros seguir adelante, aprender, desarrollarnos emocionalmente, ¿no? Porque si no interactuamos, hasta vamos a perder esa calidad que nosotros, que somos de humanos, de poder relacionarnos. Después, cuando ya nos separamos, imagínense el día que digan, se acabó la cuarentena, todos pueden salir, vamos a estar un poco desorientados, ¿no? Para volver a la normalidad, ¿no? Porque hemos perdido mucho tiempo de comunicarnos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, dentro de estos, dentro de la comunicación, uno de esos elementos que nosotros tenemos que trabajar bastante es la escucha activa, ¿verdad?
¿Y qué es la escucha activa? A ver, ¿quién? María Patricia. A ver, María Patricia, lea usted lo que dice la escucha activa. María Patricia. Ofelia. Ofelia Guaroto. Nada. Sí, Miss, aquí estoy. Buenas noches. Ofelia. Buenas noches, Ofelia. Lea usted lo que dice sobre la escucha activa. Un ratito, Miss, por favor. Que lo muevo porque se nota. Ya. Escucha activa, dice. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. También es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando, no es solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está expresando. ¿Qué querrá decir esto, Ofelia? Que tenemos que entender que cuando nos comunicamos, ¿verdad? Desde el punto de vista desde que hablamos. Por ejemplo, estamos conversando de un tema, tenemos que aprender a escuchar y a expresar sobre el tema que estamos conversando, ¿cierto? Muy bien. Gracias, Ofelia. A ver. Gracias, Miss. Gracias, Ofelia. Anita Ruiz. Anita, ¿estás presente? Consuelo Cinti. Consuelo. Dayana. Diana. Diana Rojas. Elizabeth Mamani. Elvira Maita. Gloria Quilla. Gracie. Katia Benavides. Sí, Miss. Maestra, buenas noches. Katia Benavides. Sí, maestra, Katia Benavides. Muy bien, Katia. Muy bien, Katia Benavides. Así tenemos que estar presentes y estar atentos. Katia Benavides. Nuestra amiga Ofelia nos habló de lo que es la escucha activa, y nos decía que tenemos que saber expresarnos, ¿no? Katia, y para usted, ¿qué será la escucha activa a partir de lo que nosotros estamos leyendo aquí? La escucha activa es poder entender a la persona que está expresando, ¿no? También saberla escuchar y mirarla a los ojos, ¿no? Porque no solamente es escuchar por escuchar. Qué bonito sería si todos escucháramos, ¿no? Porque lamentablemente podríamos arreglar muchos conflictos que hay en la vida, ¿no? Y aparte de eso, dice que escuchar te sube la autoestima, es el respeto que tú le das a la otra persona. Exacto. Muy bien, Katia. Genial, genial, Katia. Gracias. ¿Escucharon? Hola, Miss, buenas noches. ¿Perdón? Miss, me ha llamado, pero estaba estoy un poquito mal y no he podido activar mi audio. ¿Cuál es tu nombre, hija? Gracie, he escuchado, creo que me ha llamado. Llame Gracie. Sí, pero estoy un poquito mal y... Ya, entonces descansa, Gracie, para la próxima, pero esté atenta porque vamos a explicar, terminando estos pasos, vamos a explicar sobre la evaluación, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ya. Ahora, ¿no? Exactamente, Katia, lo que tú dices es la escucha activa. Comprender lo que nos quiere, el mensaje que nos quiere
dar el que está, el emisor, ¿no es cierto? Entonces dice, también es comprender qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ese señor cuáles serán sus ideas a partir de lo que nos está hablando? ¿Cómo será su pensamiento? Seguramente de todas estas conversaciones que hemos tenido, ustedes habrán sacado su línea a favor de quién estoy en estas elecciones, ¿no? Entonces, eso es saber entender. Por ejemplo, yo a ustedes las escucho, digo, ya sé por qué línea van cada una de ustedes cuando hablan, les estoy escuchando. Entonces, ese es el escucha activa, comprender cómo está hablando la otra persona, ¿no? Qué es lo que está diciendo y además qué es lo que siente al decir lo que está, si lo vive, lo siente, lo comparte, ¿no? Entonces, o si lo dice pues de convicción, ¿no? No solamente por compromiso, sino de convicción, ¿no? Esa es la escucha activa, ¿no? No solamente saber, uy, ¿qué me estará diciendo? Sino mirar mucho más allá profundo de lo que nos está hablando o sobre el tema que nos está explicando, ¿no? Y en este sentido dice que hay que escuchar, no solamente oír, porque hay una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Oír, dice, es percibir las vibraciones de los sonidos, o sea, ustedes me escuchan hablando, bla, bla, ya, eso, ustedes me están oyendo, ¿no? Pero ¿me estarán escuchando? Cuando yo les pregunte o vamos un poco, hacemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y yo les diga, a ver, ¿qué significa tal cosa? Y ustedes me dicen, no sabemos. Entonces, quiere decir que no me han escuchado bien, pues, o sea, solamente me han oído y no me han escuchado. Entonces, dice, escuchar significa entender, comprender, dar sentido a lo que se oye, ¿no? O sea, yo estoy escuchando algo, de repente, como le entiendo, como comprendo lo que me quiere decir el emisor, entonces yo inmediatamente lo estoy relacionando con algunas experiencias, lo estoy relacionando con algunas vivencias, ¿no? Entonces, eso es escuchar, ¿ya? Por eso dice la escucha activa, no solamente tener el oído atento, sino también para poder entender todo el sentido de lo que me están hablando, lo que me están diciendo, ¿ya? Dice, elementos que facilitan la escucha activa, ¿no? Los elementos que facilitan la escucha activa, disposición psicológica. ¿Por qué decimos que la disposición psicológica es un elemento que facilita la escucha activa? A ver, ¿quién quiere? A ver, María Cantoral quiere hablar. María Cantoral, díganos. Profesora, muy buenas noches. Buenas Hace rato noches. quería responder. Llama, sí, ya Ok, acá dice elementos que facilitan la escucha. ¿Me escucha, profesora? Disculpe. Sí, te estoy escuchando. Bueno, acá te dice disposición psicológica. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que estar psicológicamente bien para poder entender a la otra persona, ¿no? Ajá. En todos sus procesos cognitivos, que es la memoria, la percepción, la atención, debe estar centradas en la otra persona para que pueda comprender y entender y observar, ¿no? Ajá. Bueno, eso es lo que yo comprendo, ¿no? Disposición psicológica. Es todo, profesora. Muy bien, gracias. Exactamente, si yo para poder comprender tengo que estar bien, pues, ¿no? Tengo que estar, como dicen, ya tienes que estar con tus 5 sentidos poniendo atención, ¿no es cierto? Porque si estoy mal, no tengo algún problema, voy a estar concentrada en el problema más no en lo que estoy, en lo que me están diciendo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, que debemos estar cuando nosotros queremos escuchar a alguien, queremos aprender algo, entonces tenemos que estar emocionalmente bien. Porque si estoy enfermita, por ejemplo, hoy Gracie está enfermita,
De repente le duele la cabeza, entonces no va a poder participar o no va a poder escuchar porque está concentrada en lo que le está pasando, ¿no? Entonces, psicológicamente quiere decir que, sobre todo emocionalmente, debemos estar preparados para escuchar a quien nosotros vamos a ir a escuchar, ¿no? Dice, observar al otro. ¿Por qué es importante observar a la otra persona, a la que está dando el mensaje? ¿Por qué es importante observar? ¿Por qué? Porque con sus gestos, con la comunicación verbal me está diciendo muchas cosas. Entonces, por eso es importante cómo cambia, ¿no? Cómo cambia de su rostro, cómo cambia de un texto hacia otro, ¿no? A veces está penado, a veces está triste. ¿Por qué? Porque la comunicación verbal también ayuda a comprender el sentido de lo que nos está diciendo, ¿no? Por eso, y aparte es importante observar al otro, como alguna de ustedes decía, ¿no? De que cuando yo estoy atenta a lo que me están diciendo, lo estoy escuchando, entonces el otro se va a sentir bien porque me están escuchando, pero si yo estoy viendo que están mirando a cualquier lado, como que si no les interesaría lo que estoy diciendo, entonces simplemente se va a sentir mal, ¿no? Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros debemos observar, o cuando estamos conversando con una persona, ¿no? Él está ahí preocupado por otras cosas, moviendo sus manos, el que me esté escuchando, ¿no? Y no me fijo en la persona, entonces el otro día ya está aburrido, así es que mejor le digo chao, ¿no? Entonces, esas cosas es importante. Identificar el contenido de lo que dice el otro, claro, eso sí. Si no, ¿para qué conversamos, no? Voy y leo un libro mejor, ¿no? Si no voy a tomar atención en lo que la otra persona me dice, entonces mejor que no haya diálogo, mejor que no haya conversación, o mejor no asisto al evento, ¿no? Si no voy a querer identificar lo que el otro, o no me interesa lo que el otro está diciendo, ¿no? Entonces mejor no voy, no me interesa, mejor no voy, me quedo durmiendo, ¿no? Entonces es importante que nosotros, ¿por qué? Porque en algunas situaciones surge el diálogo. Entonces si yo no he entendido lo que él dice, no me he preocupado en identificar de lo que está hablando, entonces en la conversación no voy a participar y me voy a sentir aislado, ¿no? Eso, o el otro también, yo cuando a veces él pregunta y no me responde, yo digo, uy, caramba, de repente lo que dije no me han entendido y me voy preocupada, me quedo preocupada de que ustedes no hayan comprendido lo que nosotros queremos que aprendan, ¿no? Entonces, a esas cosas se refiere. Identificar los objetivos y los sentimientos, ¿no? Es importantísimo. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esta conversación? Yo con mi amiga, ¿para qué voy a conversar allá? Vamos a encontrarnos, vamos a hacer un poco de chisme, ¿no? Entre nosotros para poder desahogarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, todo tiene un objetivo, ¿no? No es que de pronto, ¿no? Tiene un objetivo. Yo voy a ir a una charla. ¿Cuál es el objetivo de esa charla? ¿Para qué voy a esa charla? ¿De qué se va a tratar? ¿Para qué me va a servir esa charla, no? Entonces, cuando yo voy con ese sentido, entonces sí voy a poder, voy con la capacidad de realizar una escucha activa, ¿no? Expresar al otro lo que escuches con comunicación verbal y no verbal. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Ahorita de repente nuestras manitos no se ven, la cara, a veces mi rostro, ¿qué dirán? No sé, ustedes que de repente lo que ustedes ven a través de no les está diciendo mucho, ¿no? Pero sí, la comunicación no verbal, ya le hemos dicho, que es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro rostro, nuestro cuerpo dice mucho. Por ejemplo, ¿no? Dice un hijo un hijo le lleva un regalo por el día del padre por el día del maestro. La cosa es que lleva un regalo a su papá y el papá le dice, papi, te traigo este regalo.
y entre él dice, hace su gesto que no le agrada, ¿no? Pero sin embargo al hijo le dice, ay, gracias, hijito, justo lo que estaba esperando. Pero su rostro ya es otro, ¿no es cierto? Entonces, mire que la diferencia entre una comunicación, lo que dice la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tú estás caminando por la calle, ¿no? Te encuentras con una amiga con que no te has visto hace un buen tiempo, ¿no? Y tú feliz de la vida de verla, ¿no? Y vas y le dices, hola amiga, ¿cómo te ha ido? Y la amiga te mira como si no te conociera y te hace un hola y bye, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Cómo es la comunicación. Entonces, cuando nosotros tengamos, y cuando estemos con nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de transmitir en forma verbal y no verbal lo que nosotros queremos que sus estudiantes aprendan, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad. Porque si nosotros entramos, sí, chico, vamos a jugar, y por otro que tu rostro te está diciendo que estás súper aburrida, entonces a los otros les va a dar sueño, al toque, sí, al toque les va a dar sueño. O sea, no es que, no, que va a pasar, no, señores. Cuando uno se siente aburrido en el aula, les aseguro que sus estudiantes al toque van a dormir, ¿sí? Entonces, chicas, con respecto a este tema, a ver, vamos a hacer alguna pregunta, ¿ya? Ustedes hagan las preguntas. A ver, una pregunta. Yuli Monsalve, a ver, haga usted una pregunta de lo que hemos trabajado el día de hoy. Lady Parco. A ver, una pregunta para todos, háganos una pregunta. Lady Parco. Lilia Guamán. Lisbeth Rocal. Marta Dávila. Miss, buenas noches. Sí, ¿quién es? Miss, Lisbeth Berrocal, Miss. Lisbeth Berrocal. A ver, haga una pregunta para todas las compañeras. Ya, misita, quería hacerle esa preguntita. En casa tengo un sobrino que es un niño especial. Ya. Y con él, o sea, prácticamente la comunicación verbal y no verbal, hay que decir, o sea, no me ayuda. Ya. O sea, el niño es como un bebé, Miss. No sé cómo podría comunicarme con él, con ese tipo de niño, Miss. No sé si me podría ayudar, misita, porque prácticamente él es un bebé. Es un niño especial, Miss. ¿Pero cuál es el de una prima. O sea, no entiende. O sea, como un niño especial, misita. O sea, no entiende. Solo está echadito. Parece que... Pues sí, es un problema. Con él tienes que hablar con un especialista. ¿Sí? Con un especialista. ya. Claro, ese tiene una discapacidad ya, ¿cómo se llama? Grave, ¿no? Sí, no Sí, es... sí. Como es claro, como es, el hijo de una prima. Y a veces como no tiene recursos económicos, por ese motivo que de repente no le lleva a un especialista. Pero ya, como usted me dice, Miss, ya recomendable es llevar a un especialista, ¿no? Sí, claro. O sea, el especialista te va a decir cómo hablarle, cómo comunicarse con esos niños, ¿sí? Sí, ellos sí te van a decir, porque ya es una discapacidad severa, ¿sí? Es una discapacidad severa y la discapacidad severa tiene un tratamiento ya de especialistas, ¿sí? Ya. Sí, misita. Profesora, gracias. Compañera, ¿de qué parte de Perú estás hablando? Porque los niños, todos los niños tienden... ¿Ayacucho?
Ayacucho, Pulamar. Mira, todos los Pulamar. hospitales, estos niños con necesidades especiales tienen así como el CIS, la atienden gratis. Solamente es ir y asistir, el área de neurología tiene que ir primero. Ahí le van a hacer los exámenes necesarios, le manda con los especialistas derivados, va a tener que ir a terapia, especialistas, y ahí le van a apoyar. Si no se mueve, porque eso es gratis. Desgraciadamente denota tiempo y más que nada es eso, pero todo depende de ella. El Estado está dando eso, porque yo sé en todos los hospitales hay. Muy bien, gracias. Ya. Gracias, compañera. Ya le estaré comunicando a mi prima porque la preocupación es grande, ¿no? Tener un familiar así en casa es muy grande. Muchas gracias, compañera. Muy bien, gracias. Gracias, Miss, a usted. Ahora, chicas, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar a la parte de la evaluación, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer... Profesora. Sí. Quisiera hacerle una pregunta, ya que justo sacó más o menos el tema. Ya, ok. Ahora, como estás con que el Estado está en el colegio, lo que es la inclusión, si nosotros mismos, que somos las personas que estamos, se supone, sanos, no tenemos esa paciencia, tener esa empatía, esa escucha activa, y hay tantos jóvenes adultos que tienen esta condición, tanto el síndrome de Down, autistas. Imagínense, ¿no? Con ellos, ¿no? ¿Cómo sería la vida de ellos si no tenemos la paciencia con nosotros mismos, que están bien, con las personas que están enfermas, que tengan este problema, ¿no? Porque tienen, imagínense, en ellos no tendremos la escucha activa, ¿no? Prácticamente están delegados dentro de la sociedad, ya que estamos en esta situación. Justamente a raíz de toda esa situación es que ahora tenemos una educación inclusiva. Entonces, nosotros cuando estamos en la escuela con esos niños, nosotros tenemos que ir eliminando esa barrera de la inclusión, no decir que son diferentes. Tenemos que nosotros considerarlos que tienen las mismas oportunidades y las mismas necesidades de aprendizaje que cualquier otro niño, ¿sí? Entonces, nuestra comunicación con ellos tiene que ser de igual manera, ¿sí? Igual. O sea, de tal manera que ellos se sientan en las mismas condiciones que los otros compañeros, que requieren de otras estrategias, sí requieren de estrategias adecuadas, pero en cuanto al diálogo, en cuanto a la conversación, porque los que van a la escuela son los que tienen discapacidad leve, ¿no es cierto? Entonces sí nos entienden, comprenden. Entonces nuestra comunicación con ellos tiene que ser igual, ¿sí? Para que no se sientan diferentes, pues. Si los vamos a tratar de forma diferente, entonces no habría razón de que vayan a la escuela. No habría razón, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la inclusión. Entonces, que vamos a trabajar otras estrategias, tal vez, sí. Y ahora a mí me parece que hay, de parte del Estado también hay instituciones que se encargan, porque todo colegio está obligado, tanto particulares como nacionales, a tener estos niños inclusivos, ¿no? Y les hacen un seguimiento, incluso también a los niños, esas personas que pertenecen a cada UGELES de cada provincia, departamento. Exactamente, por eso te digo, todos los que tienen, nuestros estudiantes, niños, jóvenes que tienen discapacidad leve, pueden ir a las escuelas normal, ¿sí? Y tienen que tener un trato igual. Solamente los que tienen discapacidad severa son que van a los colegios especiales, ¿no es cierto?, a las instituciones educativas especiales. Entonces, ellos tienen su propio tratamiento, pero en nuestras escuelas, en la educación básica, regular, entonces el niño que va debe tener el mismo trato que los otros, ¿no? ¿Para qué? Para que se sienta incluido, esa es la palabra, incluido, y no se sienta diferente, ¿ya? Muy bien, un ratito. Buenas noches. ¿Sí? Voy a...
Bien, chicas, les presento aquí la evaluación que ustedes van a tener tiempo para... está bien una semana, ¿ya? En una semana, o sea, para la siguiente clase esto ya debe estar concluida, ¿ya? ¿En qué consiste la evaluación? Dice, el producto, el tema. El tema es una pregunta, dice, ¿cuál es la importancia del discurso en el desarrollo de la expresión oral? Nosotros hemos visto los tipos de discurso, ¿no? Y uno de los discursos es el discurso memorizado. Quiere decir aquel en cual ustedes van a hablar sin ayuda de un papel, sin ayuda de una diapositiva, ¿no? Ustedes van a hablar, ¿sí? Ese es el discurso memorizado. ¿De qué se trata esta actividad? Dice, van a revisar más de un material bibliográfico, o sea, van a buscar material bibliográfico, ¿ya? Luego ustedes van a hacer la planificación de su discurso, ustedes mismos. Elaboran su exposición breve, después pueden escribirla, ¿no? Pueden ustedes hacer su ayuda a memoria, como gusten, pueden hacer. Y luego cuando ya tengan listo todo, entonces ustedes van a grabar un video. ¿Sí? Ustedes van a grabarse, dando su discurso. A ver, ¿por qué es importante? Ustedes van a ver cuáles son los pasos del discurso, ¿ya? Entonces ustedes van a decir, no, este discurso consiste en el, vamos a dar, ¿por qué es importante, no? Trabajar con el discurso, esta estrategia del discurso para desarrollar la expresión oral. Entonces así empezará. Y luego van a decir, pam, pam, ¿por qué es importante? ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las características del producto? Dice, van a elaborar un video. El tiempo es 2 minutos. El video debe durar 2 minutos, no más. El que tenga más de 2 minutos ya me va a dar sueño. ¿Ya? Solamente quiero ver esos 2 minutos. Material, revisar como mínimo, el material que ustedes deben usar, dice revisar como mínimo 3 referencias bibliográficas. ¿Ya? 3 autores diferentes. Además de los criterios de la rúbrica de evaluación, ¿no? También se pide, no sé si ustedes ya tienen el polo institucional. Si no tuvieran el polo institucional, deben ponerse con un polo blanco, ¿ya? Que los caracterice ustedes como estudiantes. Tampoco tienen Photoshop. Tampoco tienen. Y ustedes háganse un pequeño logo en su fondo, entonces que aparezca el fondo de la institución del Instituto Rockefeller, ¿ya? Eso sí lo pueden hacer. Entonces, suficiente con que tengan el logo ya y que aparezca en el video, ¿ya? Eso es todo lo que van a hacer. Y estos son los criterios de evaluación, así es que por eso les digo, tienen que tener en cuenta esto. Lo que se va a evaluar es la rúbrica, ¿no? Entonces, ya, en cuanto a la rúbrica, por favor, sí pueden hacer preguntas. Estructura del discurso, dice, ¿no? Primero, el discurso cumple con la estructura adecuada y es coherente en su desarrollo. O sea, ¿cuál es la estructura del discurso? A ver, Rocío, a ver, ¿cuál es la estructura del discurso? Hay una presentación, ¿no? ¿Qué más? Hay el cuerpo y finalmente hay un cierre, ¿no es cierto? Ajá, entonces, eso tenemos que hacer. O sea, se tiene que notar clarito el inicio, el proceso y el final, ya el cierre, ¿ya? Entonces, si todo está ok, tiene sus 4 puntos, si no, de acuerdo a eso va bajando, ¿no? 3, 2, 1. ¿Alguna pregunta en este punto? Profesora, disculpe, ¿el tema es libre? ¿El tema? No, el tema es este. Visita, hay un audio que está interrumpiendo que es de la compañera Diana Rojas. Dianita, por favor, cierre su audio. A ver. Sí, profesora, ya lo vi, gracias. Ya, ese es el tema, ¿ya?
Ese es el tema. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿cuál es la importancia del discurso en el desarrollo de la expresión oral? Ustedes responden, nada más, ¿no? Responden ya de acuerdo a lo que dice, ¿no? A lo que dice un material, es el material que ustedes van a buscar. No Miss me preguntó, no me escuché bien, está mal mi internet. ¿Perdón? Me preguntó Miss, no le escuché, está bajo mi internet. ¿No? Ya no, ya estamos en otro. Wow, no está interrumpiendo. Sí, estamos ya en otro, por favor. Ya. Ya, mis disculpas. Sí, no te preocupes. Ya, Miss. Entonces estamos hablando ya de la rúbrica, ¿no? A ver, por favor, que esto de aquí quede claro y luego no haya dudas, ninguna duda para que ustedes puedan hacerlo bien. En esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesora, el producto académico que nos está dejando, lo vamos a presentar en Word, en PDF. Va a ser un escrito primero y de ahí aparte la grabación del discurso. No, solamente es el video. Y profesora, pero usted me está pidiendo de referencia 3. ¿Cómo va a saber que tiene referencias 3 mi video? Porque cuando usted está hablando, tiene que hacer referencia vamos a dar mención en las referencias. Ok, claro. Disculpe, eso no lo había entendido. Usted está argumentando, porque usted va a argumentar, ¿no es cierto? Porque es importante el discurso, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted está hablando, dice, es importante como dice tal persona, ¿no? Como dice tal autor. Okay. Ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Y usted es un discurso y como afirma por Diana Gutiérrez, ¿no? Y como nos dice Rocío Gironda, ¿no? Así. Ya, profesora. Entonces, por eso digo que el discurso es una herramienta muy rica para trabajar. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer investigación, nos lleva a... Maestra, de alguien su audio se está infiltrando y no deja escuchar bien. No, WhatsApp está. De Diana Rojas. No, del César. Diana, por favor, su audio. De Isabel Lazo, por favor. Vamos a ver. Sí, su audio de Diana. Diana Rojas, Miss. Listo. Miss, disculpe, una consulta. Esa es la evaluación, ¿verdad? Esta es la evaluación de este mes. Miss, disculpe, buenas noches. ¿Se lo vamos a mandar a su personal o al grupo o lo subimos como es? No, mejor mándemelo a mi personal, ¿ya? Porque eso lo tengo que evaluar yo. Ok, gracias. ¿Ya? Eso me lo envían a mi... Me lo envían. Porque son de 2 minutos, así es que sube nada más. Y sí, les voy a poner también mi correo por si acaso abajo, ¿ya? Ya, en esta parte ya está claro. Maestra, sí, disculpe. Buena, yo tengo... perdón. No sí, te Katia, preocupes, está bien. Katia, a ver. Miss, una consulta. Es que yo no he entendido la parte en la que dice el tema, ¿cuál es la importancia del discurso en el desarrollo de la expresión oral? Ajá. Y abajo dice producto, discurso memorizado. Claro. Entonces, lo que yo llego a entender, me estoy equivocando creo, es cuál es la importancia del discurso memorizado en el desarrollo de la expresión oral, o es que vamos... Eso es lo que no entiendo. Muy bien, Katia. Vamos a... Ya, el tema es la importancia del discurso en el desarrollo de la expresión oral. Ahora, cuando hemos trabajado en el aula, hemos visto que hay 3 tipos de discurso, ¿no es cierto? El oral, el memorizado y el leído, ¿no es cierto? Ya, entonces, usted va a hacer un discurso memorizado, o sea, cuando usted se ponga, usted lo que va a grabar va a ser un discurso donde usted ya no tenga ningún papel, no tenga ni un PPT, solamente usted va a hablar, solamente le vamos a ver a usted hablando, haciendo su discurso, ¿sí? A eso me refiero. ¿Sí? ¿Está claro? Gracias. Gracias, sí, ya le entendí. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, sí. ¿Alguna otra duda aquí en este tema? Pasamos, ¿no?
¿Por qué estamos hablando Esto de... lo va a subir una plataforma, ¿verdad? Para poder guiarnos, ¿no? Perdón, esto va a estar en la plataforma, por supuesto. Sí, ya lo colgaron. Si no, yo les estoy explicando, porque así como ustedes tienen dudas, sí, pues es mejor que les aclare, ¿no? Y para que puedan hacer un buen trabajo. Entonces, estamos viendo la rúbrica de evaluación, estamos en la estructura del discurso. Entonces, ya hablamos la primera, ya está claro, ¿no? El primer criterio. Ahora el siguiente criterio, lo que se va a evaluar es la entonación y modulación de la voz. ¿Sí? Usted cómo va a hablar, si se le va a entender, no se le va a entender bien, cómo modula, ¿no? Entonces dice, expresa con claridad el mensaje, hace uso de un buen volumen de la voz y cambia de entonación para llamar la atención de la audiencia. O sea, cómo hace usted uso de su voz, ¿no? A veces nosotros hablamos, queremos poner énfasis en algo, entonces nuestra voz en ese momento cambia, ¿no? ¿Cómo juega usted con la voz para que le ayude a que el que, por ejemplo, yo que les voy a escuchar, entienda perfectamente lo que ustedes quieren decir, ¿sí? Y aquí entra la comunicación no verbal, o sea, usted no se va a poner así de cerquita solamente su rostro, ¿no? Yo quiero verlas un poco más alejadas, ¿no? Para ver cómo se ayudan de esa comunicación no verbal, ¿no? Para poder aclarar de repente o expresar, ¿no? Lo que ustedes nos quieren decir, convencer cómo usted hace uso de su mano de repente, de su rostro, quiero verles, ¿no? Ahí viene la comunicación no verbal, dice, muy adecuada en su expresividad, sus gestos y movimientos. Mira de frente tratando de hacer contacto visual. Pero claro que aquí no nos va a hacer, pero siempre cuando miramos a la cámara se nota, ¿no? No estoy con la cabeza agachadita ahí, ¿no? Como que no me vean, no, sino estoy mirando a la cámara y ese Profesora, se hace... Sí. disculpe, entonces nos tenemos que filmar cuerpo entero o medio cuerpo. Medio cuerpo sería, ¿no? Okay. Y si quieren cuerpo entero, mejor. ¿Ya? Si quieren cuerpo entero, mejor. Pero si quieren medio cuerpo, modelar, también. Vamos a modelar. ¿Ya? Eso no me va a molestar. ¿Ya? Listo. Pero sí, solamente el rostro, eso sí ya no. Mínimo de medio cuerpo para ¿ya? Porque quisiera mover todo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la comunicación oral. Entonces queremos ver que ustedes a través de esto se esfuercen y vayan desarrollando esas habilidades orales, ¿no? Ahora dice, expresión de su opinión personal. Dice, mantiene su opinión personal durante todo el desarrollo del discurso. Plantea ejemplos y contraejemplos. Y utiliza más de 3 fuentes bibliográficas como mínimo, ¿no? O sea, que ahí están las 3 fuentes bibliográficas, ¿no? O sea, yo en mi discurso tengo una opinión con respecto a eso, entonces la idea se va a mantener durante todo el discurso, la idea, y la voy reforzando con algunos ejemplos y contraejemplos, ¿no? Y en ese discurso, esos ejemplos o esos contraejemplos o esas argumentaciones que doy, las sustento con la bibliografía que ustedes han cogido, ¿no? Así es. Y luego el uso de vocabulario. Dice, maneja suficiente vocabulario coherente con el tema para expresar sus ideas, ¿no? Ahí está. O sea, van a utilizar diverso vocabulario, ¿no? O sea, no se basan en una sola... y repiten la misma palabra, ¿no? Sino su vocabulario es pues exquisito, diverso, ¿no? No les voy a pedir pues uno ya muy académico, no, ahorita todavía no, más cuando estemos en el 5º año, ahí sí ya tienen que ser todo un lenguaje académico, pero ahorita, pero que sea variado, ¿no? Que sea variado y que no sea muy de la cotidianeidad, ¿no? No tiene que ser así, sino tiene que ser un lenguaje apropiado de acuerdo al tema que estamos hablando, ¿no? Ya, ahora sí, chicas, preguntas para que esto quede así clarito. Ya no hay. A ver, lean, vean, observen y luego para despedirnos.
Entonces, sí, en el destacado todos tienen 4, 20 puntos van a tener, ¿no? 21, maestra. Ya, ahí está, el 21 va a ir por ahí, ya, 21 vamos a ponerles aquí. Muy bien, me gusta el entusiasmo. ¿Estamos de acuerdo con los criterios de evaluación? Sí, maestra, conforme. Conforme, Miss, ¿no? hasta cuándo tenemos que enviar esta evaluación? En una semana, porque o sea, la evaluación se debería hacer en un solo día, pero vamos a dejarle yo para la próxima semana, o sea, para el día miércoles ya debe estar todo entregado. Miss, aún no la han puesto en la plataforma. Bueno, ya entregué, ¿sí? Ya le entregué el material, pero ayer, recién seguramente lo están subiendo. ¿Ya? Ya, Mincita, a ver, por última vez, recuérdanos cuál es el tema y qué es lo que se debe hacer y hasta cuándo hay el plazo. Ya, el tema es la importancia de la expresión, del discurso en el desarrollo de la expresión oral. Ya, ese es. O sea, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia del discurso en el desarrollo de la expresión oral? ¿Sí? Ustedes deben realizar un tipo de discurso que es el discurso memorizado, o sea, no tienen que, ustedes van a hablar, solamente quiero verles hablar a ustedes con toda su verbal y no con toda su carga verbal y no verbal, ¿no? Y a través de un video, ¿no? Porque es la única forma que yo pueda evidenciar cómo están ustedes en este curso, ¿no? En este tema, cómo está su expresión oral. Es la única forma, no hay otra, ¿no? Y vamos a tener el tiempo hasta la próxima semana, o sea, el día martes a las 11:59 ya debe estar entregado. ¿Ya? Yo para tener tiempo y evaluar. ¿Ya? Porque son Buenas noches, disculpe, o sea, no se va a usar nada lo que es imágenes tampoco, solamente memorizar y expresar, ¿no? Con el movimiento de las manos, los gestos y todo eso. Claro, es como si yo le dijera, miren, estudiante, usted el día martes va a hacer su exposición, pero solamente va a ser un discurso, o sea, no va a usar nada, o sea, el discurso memorizado, usted no va a utilizar ni ayuda a memoria, ni va a utilizar PPT, no va a utilizar así, solamente va a ser un discurso hablado. Y solamente tiene que tener 2 minutos ese discurso. En 2 minutos usted me tiene que encantar con todo lo que va a decir. ¿Sí? En 2 minutos. ¿Claro? Sí, maestra, todo claro. Profesora, disculpe, es como una argumentación lo que vamos a hacer, ¿no? Profesora, ¿me escuchó? Amiga, es un discurso, es la importancia del discurso, dice la profesora, sino que lo tenemos que memorizar, es como si fueras a dar un discurso al pueblo, se lo vamos a dar a la profesora, así entendí. Así es, amigas. Vamos así como una exposición o como si estaríamos haciendo un discurso, pero lo vamos a hacer en 2 minutos nomás. Miss Rina, su audio. Ya está. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta más que tengamos aquí? ¿Dudas?
Miss, una consulta. Si no tuviera un polo blanco o un polo azul, ¿lo puedo hacer con un mandil? Claro. ¿Sí? Sí, algo serio, ¿no? Para esto no le vamos a pedir cosas, pero sí el instituto pedía que cuando se hace este tipo de trabajos, ¿no? Se utilicen como uniforme, el uniforme de la institución, para que en algún momento de repente alguien necesite el video, entonces sea representativo de la institución, ¿no? Entonces, pero sí lo pueden hacer ¿cómo se llama? El sello, la insignia, ¿cómo le El logo, Miss. El logo de la logo, institución. el Eso sí logo de tiene la que ir. Eso sí lo ponen, ¿sí? Eso sí Podría lo ser una blusa blanca, entonces, en vez del polo, profesora. Mandil no tengo. Claro que sí, Ok, claro. que sea más, que tenga mejor. Ok. Sí. O sea, algo claro, ¿no? Para que se les pueda ver bien, ¿ya? Listo. Pero lo más importante aquí no es tanto la ropa, esas cosas, ¿no? Sino porque es ya norma de la institución, no sé si les dijeron que hay una norma, ¿no? Entonces dentro de las normas es eso. Lo importante aquí es cómo ustedes van a expresar lo que ustedes van a investigar, ¿no? Porque va a ser investigación también, porque van a buscar bibliografía, ¿no? De repente por ahí les paso una o dos bibliografías, entonces les voy a enviar, entonces ya el tercero lo buscan pues ustedes, ¿ya? Sí, Miss, por favor. Mejor Vamos sería a así agradecer. porque no se Ya, está entendiendo un yo poco. les voy a enviar. Ya tengo aquí pues de todo lo que hemos trabajado, yo también tengo mi bibliografía, entonces se las voy a enviar, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? ¿Enviar al grupo Ya, o Miss, a dónde? gracias. Lo voy a mandar a través de la coordinadora. Sí tienen una coordinadora ustedes, ¿verdad? Hay una persona que está permanentemente con ustedes, a través de ella le voy a enviar este material. O ahora mismo se las envío. Sí, Miss, una ayudita, pues. Ya, esa va a ser mi ayuda. Sí, Miss, lo más pronto posible, mejor. Lo importante, chicos, es que ustedes... Lo importante es que ustedes intenten hacerlo de lo mejor que puedan para poder ver cómo estamos nosotros, ¿no? Y a partir de lo que nosotros miremos podemos seguir ayudando o haciendo actividades que nos ayuden a ir rompiendo esos temores que a veces tenemos de poder expresar, ¿no? Sí. Y salimos de acá pues siendo unos oradores, ¿no? De repente por ahí alguno sale y le gana a Alan García, ¿no? Que era el mejor orador del Perú, ¿no? Pero no para engañar por si acaso, ¿eh? Tiene que ser para ser honesto. Que ganarle con la mano, maestra. ¿Perdón? Con la mano hay que ganarle, maestra. Bueno, pues chicas, entonces eso es todo por hoy. No se olviden de hacer su tarea, ya les he dicho, hasta el próximo martes tienen tiempo, es más que suficiente para hacer esta tarea. Y las otras también seguramente en todos los cursos están con lo de la evaluación, ¿no? Pero este es sencillo, ¿no? Este es sencillo, ponen resumen, buscan la información, un poco que se la practican y ya está, y hacen su video y ya está con su celular nomás y listo. Y subimos la información. También voy a poner mi correo, también les voy a enviar, ¿ya? Muy bien, chicas. Bueno, chicos y chicas, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Nos estamos viendo la siguiente semana. Suerte. Nos vemos el viernes. Buenas noches.